ecuatoriano, y con él vamos a hablar un poco de cómo está el panorama internacional en la región, ¿no? Con estos nuevos, bueno, este nuevo panorama, bueno, no tan nuevo, pero en fin, de hace varios meses en realidad, de gobiernos de izquierda. Y además él es autor de un libro que se llama Libro Política y Justicia en América Latina. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y la audiencia. A ver, ¿cómo está? Bueno, ahora con la llegada de varios gobiernos de izquierda en América Latina, obviamente el panorama de relaciones internacionales y diplomáticos ha cambiado bastante, ¿no? Por ejemplo, empecemos con el caso de, por ejemplo, la relación ahora entre Colombia y Venezuela, que era una relación que estaba obviamente rota, es decir, entre Colombia y el régimen de Maduro, ahora se ha reactivado. Y en general Maduro está encontrando, obviamente, un poco que hay una especie de retorno de Venezuela a la diplomacia regional, no solamente regional, porque incluso hasta Estados Unidos, aunque no reconoce a su gobierno, pero también le hace, como se dice, ojitos por el tema del petróleo. ¿Cómo ve usted esa evolución respecto de Venezuela? Sí, bueno, yo creo que efectivamente, como mencionas, Venezuela tiene un reordenamiento en el escenario regional. Y esto en buena medida tiene que ver con la cercanía con el gobierno del presidente Petro, ¿no? Que es mucho más abierta a establecer algún vínculo, algunos contactos, se han restablecido las relaciones diplomáticas, que eso es un signo que es muy notorio en este sentido. El tema de la crisis y la guerra entre Rusia y Ucrania también ha hecho que los Estados Unidos asuman de forma distinta el distanciamiento con Venezuela. Y efectivamente ahí hay un cambio importante, no solo para la relación de los dos países, sino porque es un cambio regional que afecta también al resto de América Latina, porque la economía colombiana es una economía importante, la posición colombiana en el plano internacional también es muy respetable, y la vecindad con el caso ecuatoriano, por ejemplo, también implica que haya ciertas modificaciones en función de la posición ideológica del nuevo gobierno en el caso colombiano. Claro, ahora con la elección de Lula se refuerza evidentemente este eje un poco progresista, ¿no? Bueno, recién Lula está dando recién sus primeros pasos, pero sin duda, ¿no? Va a haber probablemente una mayor convergencia, obviamente con estos nuevos gobiernos, estos gobiernos de izquierda ahora que están en la región, ¿no? Sí, efectivamente, la llegada de Lula cambia nuevamente el panorama de América Latina, que ha sido bien zigzagueante, ¿no? En la última década. Desde luego no es de Lula de los gobiernos anteriores, ya los recursos económicos ingentes que tuvo en sus administraciones previas ya no están. Eso ha cambiado mucho y en gobiernos del corte del que fue Lula y de algunos de estos que se autodenominan progresistas, el flujo de recursos en la caja fiscal es fundamental, porque de ahí es de donde se puede gestionar la política de lo cotidiano. Pero independientemente de eso, al ser la gran potencia como es Brasil en la región, eso aúna más este nuevo giro de estos que hemos tenido, insisto, frecuentemente en la región, hacia esta línea de gobiernos que se denominan progresistas, que en algunos casos es mucho más comprensible ese calificativo que en otros, ¿no? Claro, efectivamente. Ahora, a pesar de ello, no estamos en una situación, obviamente, como la de hace 20 años, donde había pues este sector progresista que estaba muy pujante, además con líderes mucho más fuertes, si se quiere, con una situación además económica efectivamente mucho mejor. No había habido las decepciones que vinieron después, temas de democracia. Estamos en una situación un poquito más complicada y hasta el momento por lo menos no se ve, así como la vez anterior se vio pues esfuerzos diplomáticos como UNASUR, ¿no? Un bloque bastante fuerte, digamos, gente de gobiernos progresistas, pero ahora pareciera que, no sé si será por la pandemia, la crisis, hay una especie de, es verdad que ha habido algunas iniciativas, como por ejemplo el viaje de Petro la semana pasada a Chile, ¿no? Pero en general como que la iniciativa diplomática está bastante un poco como adormecida. Es un poco la impresión que uno tiene, ¿no? Sí, algo de eso hay. Yo creo que los liderazgos que podrían conducir todo esto no están presentes. Lula es un presidente octogenario y eso no es una cuestión menor. Quizás Petro podría con el paso del tiempo ir adquiriendo un liderazgo importante a nivel regional. Su país da para ello me refiero a la extensión del país,
a la importancia en el plano económico y geoestratégico internacional. Ya no está un Chávez, ya no está Correa, ya no es el mismo Lula de hace décadas anteriores. En Argentina el liderazgo del presidente Fernández está muy diezmado, están próximos además de un proceso electoral. Entonces yo creo que hace falta alguien que tome la batuta, por decirlo de alguna manera, pero me parece que ese podría convertirse en el presidente colombiano, en el presidente Petro, mucho más pragmático de lo que fueron sus antecesores en esta línea ideológica, si lo quieres poner así, mucho más pragmático, mucho más ubicado en términos de lo que se puede hacer en política y lo que no se puede hacer y hasta dónde se puede estirar las ideologías. Entonces yo creo que por ahí puede haber una salida porque efectivamente de momento esas grandes voces que existieron en el pasado ahora mismo no están. Y ciertamente Petro es más pragmático que AMLO, ¿no? Que presidente mexicano. Mucho más, mucho más. Yo creo que es un presidente con ideas progresistas en el plano de los valores, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de las drogas para consumo personal, el tema de la regularización de las relaciones entre parejas del mismo sexo, eventualmente la adopción de parejas del mismo sexo de niños, niñas, pero con los pies sobre la tierra. El presidente Petro yo creo que es una persona con una formación importante en una izquierda que fue militante, una izquierda que podría decirse para algunos subversiva, pero una izquierda con formación académica. Entonces yo creo que es mucho más pragmático efectivamente que AMLO, que mide mucho más lo que dice y lo que no tiene que decir, y que creo que en el poco tiempo que tiene se ha sabido manejar en términos internacionales de forma adecuada, al punto que la relación con los Estados Unidos, al menos de lo que se puede observar, parece que no ha sufrido mayor deterioro. Sin embargo, hay un punto ahí que tiene que ver ahora con el Perú, ¿no? Este famoso comunicado que firmaron 4 países en referencia a lo que estaba pasando en el Perú y que claramente ha enfriado las relaciones entre Perú, México, Colombia, sobre todo, además de Bolivia y de Argentina, pero sobre todo con Colombia y en particular con México, que incluso implicó la expulsión del embajador mexicano. Ahí, evidentemente, dentro de lo que se considera un poco el panorama regional, pues es algo que más allá de lo que se piense o no se piense, pero es algo que evidentemente afecta cualquier esfuerzo de integración o de relanzar UNASUR o cosas por el estilo, ¿no? Sí, claro, ahí se está marcando claramente una línea ideológica, ¿no? De posicionamiento en la región. Los 4 países son los países fuertes, dejando a Brasil por fuera de esta línea, de esta orientación de políticas públicas, más que una línea ideológica, yo creo que es más una orientación de políticas públicas. Y se observa claramente en el caso peruano, pero me parece que a diferencia de lo que sucedía hace 1 o 2 décadas atrás, estos nuevos liderazgos es gente con la que se puede conversar y dialogar de forma más fácil, me parece. Es gente mucho menos radical y mucho más abierta a tender puentes de lo que era por pensar en Chávez en un momento, el propio presidente Correa en el caso del Ecuador e inclusive el presidente Fernández, ¿no? Entonces, yo creo que sí. No se puede negar que hay una brecha, hay una distancia, hay países y presidentes que tienen una línea ideológica más del centro a la derecha, digámoslo así, que cada vez son menos, además, dicho sea de paso, al menos en este momento, y hay un reemerger de esta corriente que tiene una visión algo distinta, tanto en el manejo de la economía, pero sobre todo en el manejo de las relaciones internacionales. Claro, y en cuanto a organismos de la región, algunas complicaciones vemos en Mercosur, ¿no? En Mercosur, Uruguay, que tiene una agenda pro libre mercado, está chocando claramente con sus socios, en particular Argentina, ¿no? Vamos a ver ahora qué hace Brasil. Brasil siempre ha sido proteccionista como política en general, ¿no? Pero ahí también hay un problema, ¿no? Que hasta qué punto esa entidad regional va a poder superar una crisis bastante fuerte en estos momentos, ¿no? Sí, puede venir una crisis, ahí el tema es que más allá de que formalmente todos los países valen lo mismo en la práctica y en la realidad no es así, ¿no? Nos guste o no nos guste. Y Uruguay tiene una fuerza simbólica muy fuerte en la región, quizás el país más democrático de la región, con la democracia más consolidada, la ciudadanía más fuerte en términos de convicciones democráticas de la población, pero al mismo tiempo una economía muy pequeña. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que justipreciar cuál es la influencia real que puede tener el gobierno uruguayo en esta posición aperturista, y me parece que tarde o temprano,
esas búsquedas desde Uruguay van a verse atemperadas por el peso enorme que tiene Brasil en la región en general y en estos organismos en particular. Claro, sin embargo, parece que el presidente de Uruguay está decidido sí o sí a tener TLCs de manera aparte de Mercosur, porque ya que ve que hay una tendencia proteccionista, es verdad, en Mercosur, él quiere su TLC con China y quiere negociar también con otros países. O sea, parece que su voluntad es bastante fuerte, ¿no? Tal vez ahí Lula, Lula, que es una persona que tiene capacidad negociadora, tanto a nivel interno como externo, podría eventualmente jugar un papel y encontrar un término medio, ¿no? Con, por ejemplo, sobre todo con Argentina, ¿no? Sí, puede suceder eso. También hay que tener presente una cosa, ¿no? El sistema político, la correlación de fuerzas políticas uruguayas es siempre de tender al centro y buscar los consensos. Si bien es cierto, hay una tendencia ideológica claramente marcada en el gobierno ahora, la oposición, todo lo que ha sido estos movimientos de izquierda articulados alrededor de varias organizaciones políticas siguen siendo fuertes y tienen una presencia importante en la legislatura y en la vida política en general uruguaya. Entonces, sí, el presidente puede conducir por ser jefe de Estado, efectivamente, pero en el caso uruguayo esta suerte de pesos y contrapesos entre fuerzas políticas, no pensando en la relación entre poderes del Estado, sino entre fuerzas políticas, ha sido efectivo y ha permitido que en general las políticas uruguayas sean políticas medianamente centristas, más allá, insisto, de la orientación ideológica de los presidentes de turno. Y el otro organismo de integración, que es la Alianza del Pacífico, claro, hay este problema del traspaso de la presidencia al Perú que ha quedado un poco congelado, ¿no? No se realizó finalmente la famosa cumbre, ni en México ni en el Perú. Y en el caso de Ecuador, que Ecuador está detrás, ¿no? Que quiere ser parte de la Alianza del Pacífico, pues parece que por ahora esa aspiración ha quedado truncada después de que, y ahí le explico al público que para ser miembro de la Alianza del Pacífico todos los países tienen que tener TLCs bilaterales entre ellos, ¿no? Y Ecuador le falta, ya llegó a un acuerdo con Costa Rica, que todavía Costa Rica no lo es, pero también aspira a serlo, miembro de la Alianza del Pacífico, y el tema es que tiene que tener un TLC con México, pero la puerta con México se ha cerrado porque el presidente AMLO ha dicho que no va el tema de los camarones o langostinos de Ecuador y el plátano no van a entrar en el TLC, entonces ya con eso se ha cerrado la puerta en la práctica a que por lo menos en un corto plazo o mediano plazo Ecuador pueda ser parte de la Alianza del Pacífico, ¿no? Sí, efectivamente, las conversaciones avanzaron a muy buen ritmo durante el año anterior. Había mucha expectativa, pero claro, al final el gobierno mexicano estableció estas tres salvaguardas, estos 3 puntos de no acuerdo. Dicho de otra manera, sobre todo pensando en el camarón, que era fundamental, el banano en alguna medida también, aunque el banano tiene capacidad de moverse también en el Ecuador por otros espacios y otro tipo de sectores donde se puede exportar. Y eso, claro, es una traba enorme, no solo por el tema de la relación bilateral, sino fundamentalmente, como mencionas, por el tema de la posibilidad de la alianza del Mercosur, que ahora mismo seguramente se va a ver enfriada por esta razón y porque también existen razones políticas de por medio, que hay que decirlas. El gobierno de AMLO en México ha sido muy cercano y ha visto con buenos ojos a muchos ex gobernantes del país, ex ministros, ex asesores del expresidente Correa, algunos de ellos con problemas judiciales en el país que ahora están en México, y eso genera tensión evidentemente en la política externa, pero sobre todo el impacto es interno, al menos indirectamente. Entonces eso también es un elemento que está ahí y que está pesando, evidentemente. Pero nuevamente discutiendo en el tema de Mercosur, yo creo que hay un frenazo importante y yo creo que al menos en este 2023 va a ser muy difícil que las negociaciones puedan reanudarse o puedan avanzar más de lo que ya están ahora. Claro, se refería, me imagino, cuando habla de Mercosur se refería a la Alianza del Pacífico, ¿no? A la Alianza del Pacífico, perdón, Clara, discúlpame, a la Alianza del Pacífico, sí. Sí. Ahora, Ecuador por su lado también está en un afán de cerrar, negociar TLC. Ahora, por ejemplo, ha cerrado la negociación, aunque tiene que ser formalizada con China, ¿no? Eso va a ser también interesante, que entiendo que va a ser el cuarto país de América Latina en tener un TLC con China.
Sí, se ha formalizado eso, está cerrada la negociación en el país. Hay voces en distintos niveles, ¿no? Como la audiencia sabe, tú sabes, los temas comerciales no todos siempre se sienten aventajados con un acuerdo de este tipo. Hay sectores que han presentado ciertas objeciones en algunos sectores de la economía y de la industria, pero en general el acuerdo está dado y vamos a ver cuáles son los resultados, al menos en el corto plazo. Esto, al menos en principio, parecería ser que no ha generado una afectación con los Estados Unidos, porque eso era lo primero que uno podría pensar, pero las relaciones respecto al gobierno norteamericano van en buen rumbo. Tengo la impresión que son mejores en el plano político que en el económico con el gobierno de los Estados Unidos, pero pensando nuevamente en este acuerdo con China está dado y habrá que ver para ver si los resultados efectivamente son beneficiosos para la economía del país. Claro, y además es verdad con la relación con Estados Unidos y Ecuador. Claro, el problema es que los TLCs para Estados Unidos parece que casi parece que fue un capítulo cerrado, ¿no? El Perú aprovechó una ventana de oportunidad buena hace 20 años, pero ahora en Estados Unidos nadie quiere hablar de TLCs en estos momentos, por lo tanto Ecuador como que llegó tarde a la fiesta, ¿no? Sí, llegó tarde y llegó tarde no porque no haya sido, me parece, un tema de agenda de política del país hace mucho tiempo, sino porque las circunstancias y las condiciones políticas internas no se prestaron en un momento, y cuando digo no se prestaron en un momento, pienso hasta antes del 2007, porque en el 2007 llega el expresidente Correa y ahí abiertamente este tipo de acuerdos no era no era una prioridad ni era visto con buenos ojos por el gobierno. Entonces ahí el país tuvo 10 años donde ese tipo de acuerdos se anularon prácticamente. Claro. Y ahora se lo ha retomado, pero claro, efectivamente quizás los mejores momentos de los acuerdos ya pasaron y el Ecuador, como tú bien dices, llega quizás un poco tarde a ellos. Claro. Y el último organismo, la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina, de Latinoamérica y el Caribe también, que fue mencionado, ¿no? Como presidente AMLO, López Obrador de México, como una especie de alternativa supuesta a la OEA, cosa que en realidad nadie se lo creyó, pero igual, o sea, este es un organismo que en principio se había creado, acá lo mencionamos, acá hablamos un poco del grupo de Contadora, que fue un poco el embrión, ¿no? De que después dio lugar al Grupo de Río y ahí a la CELAC. Entonces, este organismo que pretende ser algo también, no solamente consulta política, sino también algo de integración, o por lo menos es poco lo que AMLO quiere darle. Por ahora, por lo menos, no se ve nada concreto de que esta ambición de AMLO pueda llevarse a la realidad, ¿no? Sí, yo creo que es difícil. Me parece que ahí más bien la orientación de los gobiernos debería ser hacia fortalecer la OEA, que es lo que medianamente ha funcionado, con altibajos, evidentemente, pero es lo que medianamente ha funcionado. La Carta Democrática ha sido activada en buena parte de los conflictos con el régimen democrático en la región. Entonces, me parece que la cuestión va por ahí y es difícil en el trajinar de todo este tiempo que ha funcionado la OEA, insisto, con altibajos, pensar en que un organismo como el que mencionamos pueda reemplazarlo, me parece que no es algo tan viable y que tampoco hay una narrativa específica que dé cuenta de por qué razón debería cubrir el espacio de la OEA, ¿no? Más allá de la intencionalidad política que pueda tener el presidente de México por razones de ser un país enorme, ¿no? De los que genera influencia, pero más allá de eso no existe, insisto, una narrativa específica que diga por qué razón hay que dejar de lado a la OEA. Claro, de acuerdo. Muy bien, creo que hemos pasado en general los diferentes puntos de la agenda latinoamericana. Vamos a ver si efectivamente se mueven un poco las cosas, pero creo que los países están más bien concentrados en sus propios problemas y antes de pensar en algo más regional, pues va a tener que pasar un poquito más de tiempo. Gracias por estas explicaciones y eventualmente hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, siempre un placer. Gracias por el espacio. Un saludo a la teleaudiencia. Gracias. Muy bien, recordemos la pregunta del día. ¿Quién fue Muammar al-Gaddafi? Regresamos.